Amigas, amigos, bienvenidos a un episodio más de ¿Y tú también discriminas? El día de hoy tenemos un invitado muy especial. ¿Y por qué digo muy especial? Porque nos va a hablar de un proyecto sumamente importante y que muchos no yo hasta conocerlo tuve la oportunidad de conocer este proyecto maravilloso que es Casa Xochiquetzal. Y bueno, pues tengo el gusto de presentar al antropólogo Miguel Ángel Méndez, alias Timo. Para los cuates, Timo, ¿no? Para los cuates. Pues muy bienvenido. Gracias, Miros. Y bueno, obviamente vamos a hablar del proyecto de Xochiquetzal, pero estábamos platicando fuera del aire que queremos empezar hablando, pues, ¿cuál es la realidad hoy en día de las trabajadoras sexuales en nuestro país? Ok, bueno, pues si bien el contexto del trabajo sexual en México, pues, data desde tiempos prehispánicos, el contexto actual ha tenido un par de modificaciones en cuanto a leyes, ¿no? Ya hay un reconocimiento un poco más avanzado en cuanto a la representación de las mujeres, específicamente de mujeres trabajadoras sexuales, en algunos movimientos, en algunos espacios. Sin embargo, no ha sido como suficiente. Y lo mismo que podemos ver en 1800, lo podemos ver en 1900, a principios de 1900, a principios de los 2000. La discriminación continúa. La discriminación a mujeres trabajadoras sexuales sigue completamente en pie. No se ha modificado mucho, pese a que ha habido iniciativas de ley que promuevan la igualdad, que promuevan el respeto, que promuevan también la dignificación del trabajo sexual en algunos casos, que no ha sido tampoco un tema muy trabajado y de pronto se vuelve muy complejo porque hay opiniones divididas, ¿no? Hay gente que busca erradicar completamente el trabajo sexual, hay quienes dicen que, bueno, si ya está ahí, pues más bien hay que legislar y ver qué es lo que se puede hacer para que las mujeres que ya están dentro de trabajo sexual tengan pleno ejercicio de sus derechos. Sin embargo, no ha sucedido como muy claramente, ¿no? Y en realidad ha sido un proceso sumamente lento. Yo me acuerdo hace un par de sexenios, sí, iban como muy adelantados, ¿no? Sobre todo en la Ciudad de México, varios grupos de trabajadoras sexuales junto con el gobierno de la ciudad, que empezaron a hacer varias cosas, sobre todo también de que tuvieran acceso a la salud, sí, y todo eso, para que pudieran seguir ejerciendo su trabajo sin toda esta carga violenta hasta del mismo estado, ¿no? Claro, sobre todo a principio de los 2000, sí hubo un reconocimiento, sí hubo un acceso a la salud mucho más sencillo, porque cabe aclarar que muchas de las mujeres que se dedican al trabajo sexual, sobre todo en la zona de la Merced y el centro histórico, algunas no cuentan con documentos oficiales. De acta de nacimiento. Como acta de nacimiento. Híjole. Sí, algunas veces eso es un problema también porque no hay como... En plena Ciudad de México sigue pasando eso. Y tiene que ver también por una cuestión como mucho más profunda, que es la trata de personas, que pues para no reconocer quién es realmente la persona que está dedicándose a trabajo sexual, pues se pierde el nombre, se pierden registros, y bueno, no es en realidad que se pierdan, ¿no? Sino que se desaparecen para darle un nuevo nombre a la persona que está dedicándose por fines de explotación sexual a trabajo sexual. Claro. Y sí, lo que comentaba, sí ha habido una organización, pero sí ha ido como en un vaivén, o sea, de pronto sí hay una organización, pero... Y toman mucho auge y luego como sí, de que deja uno de escuchar, ¿no? Y es algo que pasa mucho. Y es algo también que me gustaría mencionar un poco más adelante con Casa Xochiquetzal. Toma mucho auge de pronto y sí, las trabajadoras sexuales y sus derechos, de pronto como que pierde un poco el interés la gente, se va como un poco al olvido y de pronto de nuevo vuelve a tomar forma. Y es mucho de lo que ha pasado. Sí hubo un reconocimiento, ya tienen un acceso mucho más fácil a la salud, sin embargo... En la cuestión de leyes y en el trato en cuanto a derechos humanos, sí ha sido todavía un proceso sumamente lento. Hijo, qué barbaridad. Y tú, bueno, independientemente del punto de vista antropológico, tú que has estado muy, muy metido en apoyar sobre todo a Casa Xochiquetzal,
¿Tú qué crees que sea lo que pasa por lo que no logran llegar a ese estatus? Quizá no ideal, porque eso está un poco difícil, sí. Y no solo en nuestro país, en todo el mundo, y no porque sean trabajadoras sexuales, para cualquier grupo vulnerable sigue siendo muy complicado, pero en especial para el grupo de las trabajadoras sexuales, ¿por qué no han logrado llegar a, por lo menos a un, si no al ideal, por lo menos un estándar adecuado o menos violento o con menos posibilidades de crecimiento personal y en todos los ámbitos? ¿Por qué crees que no se haya logrado llegar aún? Claro. La mayoría de las trabajadoras sexuales, sobre todo de la zona centro, de Tlalpan, de Puente de Alvarado, la mayoría trabajan ahí por la cuestión de trata de personas. Eso limita mucho las posibilidades de que ellas puedan tener un pleno ejercicio de sus derechos, sobre todo porque de alguna manera pierden esa capacidad de decidir por ellas mismas. Tienen atrás un padrote, y no solo un padrote, en realidad es toda una red, ¿no? Completamente complicada, donde está el padrote, están los cuidadores, también la gente de los hoteles a veces está coludida, claro que también muchas personas de seguridad pública también tienen conocimiento de ellos, pero pues van por su tajada y ya no hacen nada, y es un cuento de todos los días, entonces esto la limita muchísimo. Y ha pasado también que mucha gente va con toda la plena intención de ayudar, pero es sumamente complicado en ese enmarañado de gente que está involucrada poder ayudar a una persona a salir de trabajo sexual. Y en este sentido, pues, una cosa que me gustaría contar rapidísimo de cuando estuve haciendo trabajo de campo, alguna vez a mí me contaron, ¿no? Una de las personas con las que trabajaba, que tenía mucho contacto con gente de Puente de Alvarado y de zona de Plaza de la Soledad, me dice, llegó un cargamento. Y yo era como muy, muy torpe, y yo dije, pues no sé, llegó un cargamento de, no sé, de cosas, ¿no? Cualquier cosa, ¿no? No de personas. Y me dice, no, cuando hablan de eso es que llegó una cierta cantidad de mujeres que pues ya están listas para dedicarse a trabajar ahí, ¿no? En alguna de las calles, en Manzanares, en Puente de Alvarado, en Plaza de la Soledad. Y para mí fue así como muy choqueante, y yo, bueno, pero ¿qué podemos hacer, no? Y me dice, mira, lamentablemente, si nosotros damos ahorita un pitazo a la policía, más tarda en llegar la policía en la que ya las movieron a otro estado, y de otro estado se van igual hasta la frontera, ¿no? Por eso le dicen delincuencia organizada, claro, pues eso sí están organizados. Ellos sí están organizados, sí, y es sumamente complejo. ¿Y de dónde vienen estas personas? ¿De diferentes partes de la República o también de otros países? Con las mujeres, sobre todo con las que yo tuve contacto, son del interior de la República, de zonas muy pobres de la Sierra de Oaxaca, de algunas zonas de Veracruz, de Tlaxcala, de Chiapas. ¿Y generalmente también de raíces indígenas? Regularmente son personas que están en situaciones muy precarias, que algunas no hablan bien el español, algunas no saben leer ni escribir, sí tienen un perfil pues más o menos identificado, pues para saber. Las presas perfectas, claro, ¿no? Sí. Pues sí. Y luego, bueno, estas historias que luego llegamos a escuchar de que la familia la vendió porque necesitaban algo y pues era para ayudar a la familia, ¿no? Eso también ocurre muchísimo. Yo creo que también muchas veces a la familia no le explican realmente para qué se las llevan, luego les han de decir, es que me la llevo a estudiar y a ser gran persona, y pues no necesariamente, ¿no? Pues también como continúa este machismo empedernido en muchas partes del país, donde es mía, sí, en todas partes, donde, bueno, pues ya te di a mi hija, ya me diste la dote, bueno, pues ya es tu asunto, no, tú eres el macho y sabes qué haces con ella, si le pegas está bien, si la pones a trabajar está bien, sí, entonces... se vuelve tu objeto, dejó de ser el de la familia. Y entonces de pronto también muchas familias es como de, bueno, pues ya es la esposa de este señor, y este señor decidió que iba a hacer eso, que la bendiga Dios, ¿no? Entonces, como... Oh, qué fuerte. Sí, es sumamente fuerte, y sí hay que apechugar un poco como en ese sentido, porque sí vas con la completa idea de llegar a ayudar como en todo lo que puedas, pero también llega un punto en el que topas con pared y no sabes qué hacer, sobre todo porque cuando empiezas a involucrarte,
tú mismo lo dijiste, el crimen está realmente tan organizado que a mí me pasaba que yo de pronto iba solo a comprar cosas a la Merced y las mismas trabajadoras sexuales con las que estuve trabajando, valga la redundancia, me decía, oye, ¿qué anduviste en la Merced? Y yo, sí, ¿cómo sabes? Me dijo Juanito Pérez, ¿no? Y yo, ¿y ese quién es? No, pues es el que cuida tal calle. Y yo no lo conozco, ¿no? Ay, qué no, fuerte. pero ellos sí te conocen a ti, ¿no? Ya te ubican. Sí, ya te ubican, justamente. Entonces, pues también tiene como sus problemas estar metido en estos temas, ¿no? Claro, pero además son cosmovisiones diferentes, ¿no? Ahorita que hablábamos de que, bueno, venden a la hija o más bien la dan en matrimonio o la dan y reciben su dote, como bien lo dijiste, pues eso en esa comunidad no es mal visto, es parte de la cultura que tienen y de las formas que tienen, también para subsistir, ¿no? No siempre es que son los malditos los papás, ¿no? Pues así han crecido y ya esas situaciones las tienen normalizadas en su cosmovisión. Claro. Y claro, nosotros como disque muy modernos lo vemos como una tragedia y una explotación espantosa, que sí lo es, pero tendríamos que empezar, por eso mucho me interesa que estuvieras aquí con nosotros, porque tú puedes ver esas otras cosmovisiones y así de la mejor manera poder apoyar a estas personas, ¿no? Claro, pues mira, muchas organizaciones sí han intervenido en muchas comunidades de muchas partes de la República con diversos talleres, desde empoderamiento femenino, que ha sido sumamente importante en muchas comunidades. Tengo alumnas ahora que me cuentan como de los trabajos que están haciendo. Soy profesor universitario. Además, de repente no me quiso dejar dar semblanza, bueno. Me cuentan de los talleres que imparten. A mí me encanta cuando me empiezan a decir, bueno, es que mire, profe, estoy trabajando este taller de empoderamiento femenino en una zona de Yucatán. Y estamos haciendo estos talleres para que se vuelvan microempresarias, para que puedan hablar con sus maridos y decirles, bueno, pues yo también quiero contribuir a la economía de la casa, ¿no? No todo el peso es tuyo, ¿no? Y ha sido un proceso sumamente interesante con ellas también. Y también ha habido como este proceso de, bueno, hablemos también con los hombres para que dejen un poco de lado esta cuestión de, bueno, nosotros somos los que mandamos, solamente nosotros decidimos, solamente nosotros traemos como el dinero a la casa, ¿no? Y se ha ayudado muchísimo a cambiar la mentalidad de muchas comunidades. Porque entonces ya empieza a haber un proceso de organización diferente, donde ya no solamente el hombre manda y gobierna, ¿no? Ya las mujeres tienen voz y voto, ya hay una organización mucho más comunitaria, ya hay cooperativas en algunos lados donde solo son mujeres, donde son mujeres y niñas, por ejemplo. También se ha vuelto como un tema sumamente importante el trabajar directamente con comunidades, sin intervenir tampoco mucho en algunas cuestiones ideológicas, ¿no? Se trata más bien de ayudar, pero mediar como entre algunas tradiciones que sabemos que son como pertinentes y muy buenas, y otras que de plano consideran que sí hay que cambiarlas por esta cuestión de que viola derechos humanos, de que viola también la dignidad de mujeres y de las personas en general. Claro. Oye, qué interesante esto que nos platicas que están tratando de hacer. Yo ya había escuchado igual de muchos grupos que van, también los que ayudan a los jornaleros, que son importantísimos, que también viven una situación tremenda, que yo cuando escuché las historias nunca me lo hubiera imaginado, que en pleno siglo XXI sigan pasando situaciones y tratos a familias completas como de la Edad Media y de la esclavitud terribles, pero nos falta mucho por hacer, ¿no? Es que pareciera que no, pero la esclavitud del siglo XXI pues es como este excedente de trabajo que tenemos, ¿no? Y que a veces nos lo venden con, no, tú puedes ser como el mejor empleado y entonces ponte la camiseta, ¿no? Y vas a salir en tu fotito del mes. Sí, pero ese ponte la camiseta también es una forma de explotación, ¿no? Yo soy pro ocio. ¡Interesante! Eso le voy a decir a mis jefes. Yo soy mi propia jefa. Me voy a decir, ya no voy a ser la empleada del mes, voy a ser más feliz hoy.
Sí, sí hay que mediar como esa cuestión, ¿no? O sea, sí está padre sentirse parte de un equipo de trabajo, pero tiene que ser un dar y recibir, ¿no? Eso siempre tiene que ser. No puedes estar tú dándole todo a una empresa que una no es tuya, que otra no está velando también por tus intereses, ¿no? Sí. Y además no busca hacerte socio tampoco. Claro. Que antes sí, eso es muy interesante porque yo sí llegué a conocer un par de empresas ya antiguas por razones de confidencialidad, no digo nombres, pero que sí se preocupaban mucho por sus trabajadores. El capital humano era lo más importante y buscaban que tuvieran horarios flexibles, por ejemplo, si eran mamás, y todavía no estaba toda esta ola moderna de que el tiempo parental y todo eso, pero ya lo hacían, y empresas muy buenas, muy importantes mexicanas. O sea, sí buscaban mucho el cuidar también el seno familiar de sus trabajadores, les daban prestaciones para los hijos, para las escuelas, artículos escolares, si tenían algún problema de salud no importaba cuánto tiempo se tardaran, sí. Si tenían algún pariente que quisiera entrar a la empresa, como ya tenían ellos muy buena referencia de ese pariente, lo metían y llegan los nuevos yuppies y va... Y la empresa para abajo, además. Sí. Porque entonces, como siempre, y me lo decía una persona que estaba ahí ya muchos años, es que a mí me tienen tan contenta que ni me cuesta trabajo, ¿no? Hacer mi mejor esfuerzo. Claro. Y no llegaban a esos de quedarme 11, 12 de la noche, ¿no? Tenían vidas completas normales. Sí, pero sí. Ahora ya es diferente, ¡qué horror! Y es toda esta parte, o sea, sí va habiendo cambios antropológicos, ¿no? En la sociedad, en las formas de trabajo y todo, independientemente de lo que te dediques, ¿no? Pues no estoy tan seguro. O nos vamos poniendo peor. A veces pienso que sí nos vamos poniendo peor. Ay, qué horror. Pero bueno, con esta idea nos vamos a un corte y regresamos para empezar a desmenuzar un poquito más específicamente lo que es discriminación desde el punto de vista antropológico, para ahí empezar también a conectarlo con Casa Xochiquetzal, que por eso no se pueden despegar, de verdad es un proyecto muy interesante que todos debemos conocer de él y si podemos también apoyar en lo que sea necesario. Bueno, entonces nos vemos en un segundito, un par de minutitos estamos de vuelta con ustedes aquí en ¿Y tú también discriminas? ¿Qué tal, amigos, amigas? Aquí de vuelta con nuestro querido antropólogo Timo, cariñosamente dicho Timo, y estábamos platicando de todas estas situaciones y circunstancias alrededor del trabajo sexual, pero también nos salimos un poquito a ver en general, ¿no? Los diferentes temas de esclavitud laboral que tienen mucho que ver además. Yo empecé con los jornaleros, que fue algo que a mí me impactó mucho recientemente. Y bueno, queremos ahorita entrar un poquito más al punto de vista antropológico, específicamente de la discriminación, bueno, de la esclavitud ya como que dimos unas cuantas pinceladas, pero entonces aparece el fenómeno de la discriminación, sin necesidad de específicamente hablar de trabajo sexual, pero en tu experiencia, ¿a qué se debe que siga tan vigente la figura de la discriminación desde un punto de vista antropológico? Pues justamente esta diversidad cultural que existe, pues no solo en México, en todo el mundo, y esta diversidad de pensamiento, pues también provoca de muchas maneras un choque, ¿no? entre los diversos actores y actoras sociales, porque pues la ideología que tú tienes de pronto choca con la ideología que tiene el compañero de al lado, entonces
esas diferencias empiezan a limitar también como las posibilidades, ¿no? Sabemos que siempre hay una discriminación, puede ser positiva o negativa. A mí de pronto el término de discriminación positiva me salta ¿Verdad que como, causa mucho ruido? Yo me digo, causa ¿cómo puede mucho ser una ruido. discriminación positiva? Pero bueno. Sí me gusta mucho considerar como los puntos medios. Se supone que cuando se genera el diálogo, una debe ser un diálogo como sumamente abierto y en ese generar el diálogo se deben de buscar como esos puntos medios, ¿no? Pero no siempre existe, entonces eso limita la capacidad como de desarrollar plenamente pues las libertades, ¿no? Aunque también de pronto la gente confunde esa libertad eh, con ese libertinaje y con ese poder hacer y deshacer como si no hubiese un otro, ¿no? O una otra. O toda una sociedad. Ajá, o toda una Pero sociedad. antes de continuar, sí me gustaría que hiciéramos un pequeño paréntesis en cuanto a discriminación positiva. Si nos pudieras explicar qué es discriminación positiva y qué es discriminación negativa. Ok, bueno, sin ahondar Así, mucho. si se puede, con algún ejemplo para que nos... Porque de por sí nuestros escuchas y videntes... pues están todavía tratando de entenderle lo que es la discriminación y ahorita salimos muy académicos con la discriminación positiva y dice, ¡ah! Sí, ok. Bueno, sabemos que existe una discriminación cuando te limitan algún tipo de derecho, ¿no? Así es. Ya lo tenemos como muy claro. Se dice que hay una discriminación positiva cuando la discriminación no propiamente limita un derecho ni te limita completamente, ¿no? Para decirlo así. Un ejemplo muy común es, por ejemplo, yo hago una fiesta y yo solamente quiero que vayan mis amigos más cercanos, ¿no? Claro. Entonces, no sé, en un grupo de alumnos, bueno, en un grupo, en una clase, solamente invito a mis 7 compañeros, por ejemplo, ¿no? Y a los otros 10 no los invito, ¿no? Y es como, ¿por qué no los invitas? No, bueno, no los quiero invitar porque... es en petit comité. Porque es en petit comité, ¿no? Entonces, ese es como un ejemplo de discriminación positiva, donde no propiamente les estás limitando un derecho humano, pero sí les estás limitando como una posibilidad. Excluyendo, ¿no? Que, bueno, aquí habría nada más que recordar que, de acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española, una de sus acepciones es que discriminar es seleccionar excluyendo. Claro. ¿Tú consideras que, por ejemplo, los autobuses Atenea son un tipo de discriminación positiva? Ay, híjole. Es que quienes dicen que sí, ahí digo, es una acción, empezó como una acción afirmativa para luego poder crear una política pública. Sí ha servido, pero ya se quedó mucho tiempo, ¿no? Pues por eso muchos dicen que ya puede ser una discriminación positiva. Sí podría entrar como una discriminación positiva, sin embargo me parece que no debería manejarse desde separar a las mujeres. Se debería trabajar desde los hombres que violentamos, ¿no? Claro. Que bueno, también es muy complicado resolverlo de una manera inmediata sí, por eso hicieron y siguen ahí, ¿no? Los autobuses, pero bueno, para no desviarnos, regresamos. Entonces estábamos hablando de la cuestión de la discriminación en general, ¿no? Ahora, ¿por qué tú consideras que México es considerado uno, si no es que el más, país discriminatorio a nivel mundial? O sea, siempre tenemos los primeros lugares en cosas negativas, eso es terrible. Ojalá lo tuviéramos en cosas positivas, ¿no? Pero bueno, también yo trato de ser positiva y digo, bueno, todas estas situaciones que sean áreas de oportunidad para poder cambiar y mejorar, ¿no? Pero ¿a qué crees que se deba? Independientemente, porque siempre también se le echa toda la culpa al machismo, pero bueno, habría que ver desde dónde viene el machismo y todo, y yo no creo que sea la única causa. No, en realidad... Es una de las más importantes, sin duda, ¿no? Pero... sí, es todo un proceso histórico, una lucha de clases constante, ¿no? ¿Desde la conquista? Sí, yo creo, y quizá desde antes, ¿no? Sí, estas diferencias de clases tan notorias, sobre todo en la conquista, la colonia, como hacia acá, que se vuelven como tan evidentes y que dejan también un resentimiento. Las famosas castas, ¿no? Claro. Y que todavía se pueden ver, ¿no? O sea, desde la discriminación por color, por estatus social. Vayan, es una cuestión histórica que se repite y se repite y se repite y de pronto
por más que tú intentes como detenerla, de pronto se presenta de otra manera, ¿no? Tú dices, bueno, la voy a trabajar así, y ahora ya salen los programas o los reality shows donde los chicos, los Mexican Whites, están como reafirmando ese clasismo y esa pigmentocracia, y tú dices, híjole, ¿no? Y lamentablemente el alcance que tenemos los académicos, que tenemos las personas que estamos trabajando en pro de los derechos humanos, en pro de las mujeres, en pro de las personas con... Sí, claro, es mucho menor al que tiene un programa de televisión, un canal de YouTube, ¿no? Entonces eso también es una limitante sumamente fuerte. Ahorita hablabas de Mexican Whites. ¿Qué es lo que son los Mexican Whites? Porque no creo que todo el mundo sepa. O sea, sí lo oyes y como que te suena lógico, pero ¿realmente a qué se refiere? Pues se refiere a un grupo de personas con un estatus económico relativamente más elevado que el común de los mexicanos, ¿no? Con un tono de piel mucho más claro o un tono de piel blanco, como de blanquito hacia arriba. O moreno claro. Que no es como tan común porque también no es bien visto. Que empiezan a opinar como influencer. Tienen tal capacidad de llegar a la gente que entonces empiezan a hablar y a generar, no sé, videos, empiezan a hablar de X o Y tema desde la comodidad de sus beneficios, ¿no? Entonces de pronto están tan inmersos en, voy a usar otra palabra redundante, en su hiperrealidad, que no conocen en realidad todos los factores que influyen en la sociedad mexicana, ¿no? Y al referirme con hiperrealidad, de una manera muy rápida lo explico, pues esta hiperrealidad es como vivir como solo en los centros comerciales, vivir solo como en Santa Fe, como en estas zonas bonitas, estar solo en Roma Condesa viendo como toda la parte más padre de México, ¿no? O están solo en Cancún, están en las zonas privilegiadas de la ciudad, y cuando aterrizan con los simples mortales en algún otro lugar, como en la zona centro, ajá, que conocen la zona de Tepito, por ejemplo, es como, wow, ¿no? Descubrió un mundo. Ajá, y se vuelve como sumamente interesante y colorido para ellos. Tan así, no sé, voy a quemar a alguien, que en algún momento alguien hizo un safari en Tepito, con ese nombre, Safaris en Tepito. Un actor mexicano muy famoso, que no voy a decir su nombre, me cae muy mal, hizo, digo, ya si alguien lo googlea, le va a salir inmediatamente el safari de Tepito. Los safaris en Tepito, que pues justamente era como este recorrido de ver a las bestias, ¿o qué? Ajá, como a mí cuando yo lo vi... Porque finalmente todos somos animales, he de decirles a los que no sabían nada más que el ser humano disque pensante, ¿no? Claro. Pero justamente era este tour donde te llevaban a recorrer como esta zona así súper peligrosa, y era como, wow, o sea, sacas un poco, no un poco, sacas mucho de contexto esta realidad de la zona de Tepito para volverla justamente un safari, ¿no? Para volverla como un recorrido mágico, místico. Como un amusement park, ¿no? Sí. Bueno, un parque de diversiones. Sí. Pues ni que fueran ¿cómo se llaman? Los cubículos de Ámsterdam, ¿no? Claro, cuando todavía... Pues sí, pero bueno, a ellas sí les pagan, pero a la gente ahí no, pues está muy feo. O como cuando había también un zoológico y había gente de Sudáfrica, de algunas partes de África, y los exhibían como si fueran animales, ¿no? Digo, así me brincó a mí la idea y fue como de, ¿qué está pasando, no? No, y además lo interesante es también esta ola de personas que siguen, digo, no tengo nada en contra de los influencers, de hecho ha habido varios que sí han hecho cosas muy positivas para la sociedad desde su nicho, hay que decirlo, no todo es así terrible, claro. Pero sí veo que hay todo un grupo de jóvenes
que en este ánimo de, bueno, ¿y quién es mi líder? Siguen a estas personas, pero no se documentan. Ahorita que estoy en la especialidad de Derechos Humanos, que me está empezando a sacar canas verdes, pero está fascinante, nos decía el maestro algo que ya me habían dicho otros maestros antes: todo lo que diga yo, pónganlo en duda. Claro. Y yo siento que la juventud de ahora, no toda, pero una gran parte, no pone en duda nada. Digo, también en nuestras épocas había los famosos borregos, ¿no? Que seguían a quien les hablaba más bonito. Pero todavía había esto de, bueno, un sector muy fuerte que sí buscaba otro tipo de verdades, otro tipo de, bueno, ¿será eso o qué hay que hacer? Y bueno, para muestras el 68 y otros movimientos desde entonces que se han ido dando. Sí. Pero ¿qué nos está pasando entonces? ¿Será la tecnología que en lugar de ayudar estorba? Yo creo que sí, digo, lo comento como profesor, sí de pronto es un poco complicado para mí ver los trabajos de algunos alumnos que solo replican o bueno, plagian textos de algún autor de tal o cual año y no se ponen como a debatir esa información. Y a veces no la también, razonan, ¿no? Claro, y también es como esta parte de, oigan chicos, háblenme como desde su comunidad, ¿qué está pasando, no? Claro. Y les cuesta un trabajo también explicar como su cotidiano y de pronto es como muy chistoso, pero también triste decir, bueno, pero tú lo estás viviendo, ¿no? Deberías también como darte la oportunidad de criticarlo, ¿no? De pensarlo, claro, de dialogarlo con tu compañero o compañera de al lado y decir, bueno, ¿qué está pasando, no? Y no siempre sucede así, ¿no? Son muy pocos los alumnos también que justamente se dan esa tarea de decir, bueno, lo voy a poner a debate, ¿no? Esto que estoy leyendo no me parece como lo que está sucediendo o me parece un poco fuera de contexto, lo voy a poner como a debate, ¿no? No es muy común. Y eso es muy interesante porque, y terrible, porque entonces por eso todos estos tipos de problemas sociales, claro, y violentación de derechos humanos y por ende la discriminación a todo lo que da, pues ahí tienen su caldo de cultivo felices de la vida, ¿no? Pero entonces no es de, ay, es que el Estado tiene la culpa. El Estado tiene responsabilidad, sí, pero también luego no se da abasto. Y además de que internamente en el Estado hemos vivido los últimos sexenios con muchos conflictos internos. Claro. Entonces tampoco le puedes dejar todo al Estado. El Estado tiene una responsabilidad, sí, claro, sumamente fuerte con la ciudadanía, pero cada familia y cada individuo tiene una responsabilidad propia consigo mismo y con su núcleo, ¿no? Eso indudablemente. Pero eso como que dicen, y ahorita me encantó como lo esquematizaste, o sea, ay, no, pues ya, así, y también hay una cuestión de la inmediatez. ¿Para qué estudio si googleo y ahí viene, ¿no? Entonces se pierde esas ganas de razonar, de investigar. A mí me impacta cómo tenemos niños tan brillantes como los que se trajeron las medallas de los concursos de matemáticas. Hay niñitos jóvenes, genios, que están en diferentes partes del mundo, mexicanos, haciendo cosas fantásticas de música, hay quienes han estado en la NASA, hasta lo dije y se me enchinó el cuero de la emoción. Entonces digo, somos como un país así tan extremista, ¿no? Por un lado tenemos todas estas expresiones discriminatorias y muy violentas que acaban en feminicidios, homicidios y suicidios, y por el otro tenemos gente que además no necesariamente viene de este sector aparentemente acomodado, con unas demostraciones de talentos impresionantes. Entonces digo, bueno, no nos podemos poner de acuerdo y quedarnos en medio. Sí, es muy complicado llegar a acuerdos, ¿no? Justamente y de ahí que se empieza a generar también Casa Xóchitl, Quetzal, ¿no? Sí. O sea, para ya empezar a unirnos al tema que es muy importante el día de hoy, que pues ahí sí yo creo que el próximo bloque yo me voy a quedar calladita y él va a dar, okay, nos va a dar nuestra doctrina para que nos platique ampliamente de lo que es Xochiquetzal. Okay. Es una labor interesante para ayudar específicamente a un sector a que lleguen a ese medio sano que todos buscamos, ¿no? Sí. Sí, ya en un momento, bueno, no sé cuánto tenemos de tiempo, pero... Sí, ya casi vamos al corte, pero puedes dar una introducción.
Pues justamente Casa Xochiquetzal surge de la organización de las propias trabajadoras sexuales de la zona centro específicamente y específicamente mayores de 50 años. Eso sí es muy ¡Wow! importante Eso está decirlo. padrísimo. Casa Xochiquetzal, su población objetivo es con adultas mayores. Sí trabaja también con adolescentes, con mujeres de edad media, pero la población objetivo, la población que vive en Casa Xochiquetzal, sí es de mujeres de la tercera edad, que se Sí, dedicaron a trabajo sexual. que luego ya no tienen opción de seguir Así trabajando, es, y ¿no? ahí, no, fíjate, eso es muy Bueno, interesante. ya no me iría a sorprender nada en este mundo moderno. Más bien, el- la cuestión por la que surge Casa Xochiquetzal es por el abandono que ellas sufren. Porque muchas todavía de las que habitan en Casa Xochiquetzal todavía se dedican a trabajo sexual. Es decisión de ellas. Claro. Justamente el modelo de atención de Casa Xochiquetzal es el de la libertad de decidir. Ellas tienen talleres todos los días, ellas tienen techo, tienen comida, tienen donde dormir, tienen acceso a salud, a psicología, a algún tema jurídico que necesiten. Tienen como una amplia cobertura como para ya no hacerlo, ¿no? Sin embargo, muchas siguen dedicándose a trabajo sexual por decisión propia, no se les puede obligar a que ya no trabajen. Pero una cosa es hacerlo por decisión propia y otra Claro. porque te le impongan o te obliguen, ¿no? Sí, que sí, eso sí. es terrible. Entonces, bueno, pues si ya es, pues ahí es la diferencia, ¿no? Claro. Entre tener la libertad de elegir a que me digan, sí puedes o no puedes, ¿no? Un tercero, quien sea, ¿no? Que no debería de ser. Pero bueno, lo dejamos aquí para regresar con este bloque principal, que como ven, pinta sumamente interesante y yo sé que aquí Timo nos va a compartir muchísimas cosas y sobre todo también en qué podríamos ayudar, ¿no? Tal vez uno luego dice, ay, sí, yo quiero ir y platicar y no sé qué, o a veces es el morbo el que nos mueve también, sí. Pero quizá podamos con algo en especie o bueno, ya tú nos dirás qué podríamos hacer para que Casa Xochiquetzal siga ayudando a este sector tan importante de nuestra sociedad y regresamos en un momento en Aquí y tú también discriminas. Hola amigas y amigos, estamos aquí en el último bloque de ¿Y tú también discriminas? Con el caso muy interesante de trabajadoras sexuales, envejecer en el trabajo sexual y específicamente hablando del proyecto Casa Xochiquetzal, que ya nos dio ahí una breve reseña inicial, pero ahorita Timo ya nos va a platicar ampliamente cómo surgió, cómo ha ido desarrollándose, hacia dónde va, qué necesita para que pues siga apoyando a todas estas personas que se dedican al trabajo sexual. Nada más antes de que me digas, ¿es solo para mujeres? Es solo para mujeres hasta ahora. En algún momento se llegó a plantear que fuera también para mujeres transexuales, que coincidió mucho con el proyecto de Samantha Flores. Antes de que Samantha Flores consolidara su proyecto, no recuerdo el nombre de la casa de día de Samantha Flores, pero lo podemos googlear. Lo podemos googlear. Antes de que se consolidara el proyecto, Samantha se acercó a Casa Xochiquetzal justamente para ver si podíamos asesorarla con el modelo de trabajo. Ajá. Después ya Samantha, por cuestiones particulares, ya no pudo ir a Casa Xochiquetzal y ya lo hizo pues con lo que sabía y con lo que pudo obtener de información de más lugares, pero había esta idea como de que se hubiera esta apertura para mujeres, para cis mujeres, o para mujeres biológicas y para mujeres trans. Sin embargo, pues no se dio, ¿no? Ahora solo hay mujeres
biológicas o cis mujeres. Y bueno, les platico un poco de cómo se crea Casa Xochiquetzal de manera muy breve. Por allá del año 2002 se empiezan a organizar las propias trabajadoras sexuales porque muchas de sus compañeras dormían en la calle. Regularmente las trabajadoras sexuales duermen en los hoteles de la ciudad, algunas tienen sus casas, pero el común es que duerman como en alguno de los hoteles del centro histórico. Algunas ya con la edad avanzada y sin padrote, porque cabe mencionar que cuando llegan a cierta edad del padrote, pues les da las gracias y es como de, pues ya no me funcionas, pues comper, ¿no? Ya las que siguen, las que están jóvenes y las que me siguen dando ingresos son con las que me quedo, ¿no? Muchas se quedan en el abandono, no saben muchas leer ni escribir, entonces eso limita mucho sus posibilidades. Ya no tienen la misma cantidad de clientes como las que tenían cuando eran jóvenes, entonces pues se vuelve un vaivén de conseguir también clientes para vivir al día, ¿no? Cosa que preocupó mucho a muchas de sus compañeras. Se organizan con una feminista muy importante, con Marta Lamas, con Jesús Rodríguez también, hablan con, en ese entonces, jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador, empiezan como a idear qué es lo que se puede hacer y en el 2006 se inaugura ya formalmente Casa Xochiquetzal. Al principio Casa Xochiquetzal tenía la idea de albergar por lo menos a 40 mujeres de trabajo sexual, que en realidad si uno va a Casa Xochiquetzal el edificio es bellísimo, es un edificio muy antiguo de 1800 que en su momento fue el Museo de la Fama, que vaya, no funcionó el museo, se cierra y posteriormente se da en comodato a Casa Xochiquetzal. El edificio es bellísimo, el espacio alcanza como para que pueda haber alrededor de 40, 50 mujeres sin ningún problema. Sin embargo, pues la convivencia sí es un poco complicada con ellas, ¿no? Sí hay alrededor de entre 10 y 20 mujeres a lo largo del año, porque la convivencia sí puede ser muy pesada entre ellas, porque finalmente vienen de un contexto de violencia y es muy complicado para ellas a veces convivir ya como de otra manera, ¿no? Entonces la cantidad de mujeres que hay no siempre es muy grande por la salud también de ellas, ¿no? Eso por un lado, y también porque la gente, bueno, todo el administrativo de Casa Xochiquetzal pues no es mucho. En realidad Casa Xochiquetzal es una asociación muy pequeña y vive mucho de los recursos que le van llegando como donativo, entonces eso también limita el poder tener una cantidad muy grande de mujeres. Y más que ahora les recortaron como a todas. Sí, y ahora hubo un recorte del presupuesto sumamente fuerte, cosa que también pegó muy duro a Casa Xochiquetzal. Que aquí cabe hacer también el paréntesis de que sí había muchas asociaciones que abusaban de eso, pero había otras como Casa Xochiquetzal que con eso medio subsistían, ¿no? Sí, digo, no, ya no gano ni un peso por venir a hablar de Casa Xochiquetzal. Los 3 años que yo estuve en Casa Xochiquetzal como voluntario y después como administrador, me quedé con esa sensación plena de que justamente hay muchas asociaciones civiles que tienen un trabajo sumamente noble con la gente, que lo hacen de una manera muy responsable y que de verdad ayudan a una población que lo necesita muchísimo. Y Casa Xochiquetzal es uno de esos proyectos que justamente sobrevive, y lo digo así, sobrevive, porque ni siquiera es que estén como viviendo tan bien como ellas desean, ¿no? A veces faltan recursos para el gas, a veces la comida escasea. Llega mucha gente, principalmente a donar ropa, pero pues no siempre les queda, ¿no? La talla de la mayoría de las habitantes es pues talla grande, y de pronto les llevan así como la talla así... Talla 0. XS, ajá, y es como de, híjole, esto no me va a quedar nunca, para, ¿no? El dedito. Entonces, de pronto, los donativos son muchos de ropa, no pueden hacer nada con ellos, se empieza a acumular también muchísimo de donativos que no pueden usar, y pues se hace como un cúmulo de, ¿y ahora qué hacemos con esto, no? Y lo verdaderamente importante, como, no sé, alimentos no perecederos, o donativos económicos,
pues no siempre llega, ¿no? Eso es un poco complicado también para ellas. Hay patronatos que las ayudan, pero no son ayudas como constantes. Ujú. Y la regla es como que constantemente les estén dando talleres para que ellas puedan recibir ese donativo. Y está como padre, todos los días ellas tienen un taller de pintura, de cine, de cocina. Ay, qué bonito. Tienen muchísimos talleres a lo Ay, largo además del eso es año. muy bueno porque dicen que el ocio es la madre de todos los vicios, ¿no? Entonces está muy bien. Habría que ir también a tomar los talleres para no andar de ociosos. Sí, y muchos son a público abierto, pero también la gente del centro histórico pues no aprovecha como eso, ¿no? O no sabe que están, ¿no? Pues se hace en carteles, pero bueno, también es complicado porque esa parte del centro está llena de puestos. Entonces, no sé, tú pones algo en el poste de luz y a los 5 minutos ya en ese poste está lleno de mochilas, de juguetes, de mercancía que pues tapa eso, ¿no? Eso a veces se vuelve un problema. Pero a lo que me comentabas de qué pasa con Casa Xochiquétzal, uno de los factores comunes que yo puedo notar trabajando ahí y que me llegó a molestar muchísimo es justamente que hay muchos oportunistas que van a colgarse del proyecto. Así que eso me lo decías, ¿no? Que van primero, dizque con mucho interés, sí, sacan el provecho y se desaparecen. Así lo cual es muy triste. Y sobre todo en Casa Xochiquétzal, hubo un momento en el que sí se le daba apertura a los medios de una forma como, pues mucho más masiva. Pero se llegó a limitar porque justamente iba prensa y te prometía 1000 cosas así. O sea, peor que el gobierno, prometer el sí. Prometía así de sí, les vamos a traer ayuda y que los donativos, bla, bla, bla. Sacaban la nota y hasta ahí quedaba, ¿no? Y pasó también con periodistas, con fotógrafos, que igual hacían lo mismo. O con gente que decía que iba a dar un taller, nos pasó, llegó una fotógrafa que se hizo famosa ahí en Casa Xochiquétzal, pues con la promesa de que iba a ayudar. Uh-huh. Y la ayuda consistía en que, bueno, después de que saliera el libro, pues las ganancias iban a ser para Casa Xochiquétzal, ¿no? Sale el libro y es como de, bueno, les doy cierta cantidad de libros, ustedes los venden y son sus ganancias, ¿no? Y como ella, que se hicieron famosas de ese proyecto, pues muchos, ¿no? No hace mucho salió una película de Plaza de la Soledad. Yo ando quemando a todo el mundo. Al rato que me pase bueno, pues hay que hablar. Si no visibilizamos, ¿cómo vamos a poder cambiar las cosas? Y se les había prometido a 2 de las habitantes de Casa Xochiquétzal pues un recurso económico. Y nunca se los dieron. Y una de las habitantes que sale en la película brevemente falleció, pues bueno, ya no había como manera, ¿no? Pero la otra, pues hasta donde sabemos, los recursos no han llegado. Bueno, ¿no? ahí sí habría que todo antes de decir que sí, dejarlo por escrito para que no haya problema, pero bueno, eso lo podemos luego hablar, a ver también cómo los podemos apoyar en ese sentido para los contratos y todo eso, ¿no? Pero independientemente de eso, ahorita específicamente, ¿qué necesita Casa Xochiquétzal? Pues la aportación económica sería sumamente importante. Yo les comentaba que una de las cosas que escasean mucho en Casa Xochiquétzal es el gas, que lo usan todos los días para cocinar y para bañarse. Claro, para cocinar. Eso les ayudaría muchísimo si hay algún donativo con lo del gas. También con lo de la luz, como es un edificio muy viejo, las instalaciones son muy viejas, gasta pues más electricidad de lo que gastaría un edificio moderno, y de pronto los recibos de luz que les llegan son elevadísimos y hay que estar como rascándole sí, les ayudaría muchísimo. De hecho, el día 7 de septiembre ellas van a tener su kermés justo en las instalaciones de Casa Xochiquétzal. Bueno. Si quieren pueden buscar en Facebook Casa Xochiquétzal, viene la invitación y pueden, con todo gusto, es a público abierto. Repito, a mí no me pagan nada por hacer esto, yo amé el trabajo de Casa Xochiquétzal y me encanta estar replicando cada evento que ellas tienen. Es una kermés que se empezó a hacer más o menos como por el 2013
a público abierto, porque regularmente era como lo petit comité, Ajá. con las señoras y una Y ya. comidita, ¿no? Y a partir del 2013 se empezó a hacer a público abierto para que conocieran las instalaciones de Casa Xochiquétzal, pudieran hablar un poco con las señoras. Solamente, pues sí se les pide que si van a hablar con las habitantes, pues sí lo hagan como de una manera personal, porque mucha gente va como de, ay, hola, cuéntame tu vida, ¿no? Y ya están con la grabadora. Y a mí me parece sumamente además, grosero. Además de que es sumamente grosero, no es adecuado, porque Claro. nadie puede grabarte de voz o de imagen sin tu consentimiento, Claro. a menos que estés en un lugar público. Y además, bueno, eso es lo que les digo, bueno, y si en un momento se lo van a hacer, entonces hagan su buena aportación, ¿no? Digo, que sea retroalimentación Claro. agradable, ¿no? Y además, yo siento que luego con muchos grupos vulnerables nos pasa que nos ven como diferentes y no seguimos siendo seres humanos todos. Claro. Y entonces enfrente de ustedes tienen un ser humano que tal vez no tuvo una vida tan sencilla como la que pudimos haber tenido nosotros, por decirlo de alguna forma. Y bueno, tampoco es de ir a tenerles lástima, ¿no? Porque eso es sumamente desagradable y feo, sino es ir a convivir con alguien que tal vez su experiencia de vida o lo que nos puedan compartir, pues sea algo bueno para nuestro día de hoy, ¿no? Y sus historias de vida son sumamente interesantes. Otro día, si quieren, con calma les platico con, obviamente ya con ¿cómo se dice? Que ellas me den su autorización, ya con su autorización, claro. Les platico un par de historias de vida de algunas de las habitantes. Son sumamente interesantes, muy tristes, van de todo, ¿no? Va desde lo triste hasta lo chistoso. No sé, no, pues es que finalmente las experiencias de vida, ese es uno de los grandes problemas que tenemos en este país, que se nos olvida la historia, claro. Y que no aprovechamos a nuestros sabios, que son las personas mayores, sí. Como lo hacen en Asia o en otros países. Aquí hemos perdido esa buena costumbre que sí las tenían en comunidades todavía, lo siguen teniendo, claro. Al sabio del lugar es la persona más grande de edad, pero aquí lo hemos perdido y es muy triste. Entonces aquí hay una gran posibilidad de irnos a enriquecer con experiencias y además a veces el simple hecho de estar ahí presentes puede hacer la diferencia. Claro. El 7 de septiembre, dices, ¿en qué horario? A las 2 de la tarde, si mal no me equivoco, inicia la kermés. Regularmente venden flautas, pozole. Ay, qué rico, postres, bueno, por lo menos vamos a comer ese día, ¿no? Yo ya estuvo que va, ahí andaremos el Juy y yo. Y Casa Xochiquétzal está en Callejón de Torres Quintero número 14, es muy cerca del Teatro del Pueblo, es la estación del Metrobús más cercana. Si van en metro pueden llegar a la estación Zócalo y caminar, pueden también llegar por metro Tepito, pero pues a algunas personas no les gusta caminar como por esa zona, ¿no? Entonces sí, ¿no? Es más fácil llegar a Zócalo, caminar. ¿Y para los que van en automóvil? Ay, en automóvil explicarles sí me costaría mucho. No, pero hay un estacionamiento cerca. Hay estacionamiento cerca. Ah, bueno. Ya que nos lleve el Waze. Sí, la verdad ahí sí no sabría bien cómo explicarles. Pero dense una vuelta. ¿Y hasta qué horas va a ser la kermés? ¿De las 12 en adelante? De ¿Hasta las que el cuerpo aguante? Hasta que se acabe la comida. Ah, ok. Acaba regularmente como a las 6 de la tarde. ¿Y hay un donativo de entrada? Que yo sepa, no lo anunciaron en la página. Ajá. Puedes tú simplemente llegar y consumir, que es lo ideal. Ay, ya dijo pozole y flautas, dije, ay, yo sí voy a ir a degustar. Aparte cocinan riquísimo. Eso te iba a decir, seguro cocinan delicioso. De esas experiencias que uno puede tener con las habitantes de Casa Xochiquétzal es que te enseñan a cocinar de una manera como súper padre, te enseñan a alburear, yo aprendí a alburear con ellas. Eso estaba muy porque divertido. Yo no sabía alburear. Ay, no, yo a mí tampoco se me da el albur. Y ellas te enseñan porque te enseñan. Pero fíjate qué interesante, o sea, pueden regalar un día
una tarde Claro. de su vida y pueden hacer un cambio en la vida de varias personas y además salir enriquecidas con la panza contenta y el corazón también. Entonces no dejan de ir el 7 de septiembre, de todas maneras lo vamos a buscar en Facebook para compartirlo en la página de Y Tú También Discriminas, para que ahí estén todos los datos y pues nos veremos ahí el 7 de septiembre. Perfecto. Y aquí con mi querido Timo pues vamos a tener que agendar más programas para seguir platicando, porque además como ven es un platicador muy agradable y me encanta que como buen profesor nos lo explica como a cualquier cristiano, porque luego cuando empieza uno con demasiados tecnicismos pues no entienden. Sí, yo luego me quedaba así cuando empecé en esto de la discriminación y ahorita en los derechos humanos luego sí me quedo. Pero nuestros maestros encantadores de la UNAM, más bueno, tenemos unos grandes maestros, sí nos dicen, aunque sean abogados, nos pueden preguntar, sí, porque luego, ay, ¿qué van a pensar del abogado que no sabe, no? Pero pues, ¿cómo voy a saber si llevo 20 años sin ver ciertas características? Solo veo marcas, patentes y derechos de autor, ahorita discriminación, pero pues no sabe. Y entonces alguien que no ha tenido contacto, pues menos. Claro. Y aquí de lo que se trata es de que todos estemos enterados, informados. Así es. También para no volver a cometer los mismos errores y pues cambiar, ¿no? Claro, de eso se trata. Entonces ya saben que vamos a ponernos de acuerdo con nuestro querido Timo, antropólogo Timo, a secas, para que nos visite una vez más y sigamos desmenuzando todos estos temas. Nos ponemos de acuerdo de los temas. Sí, claro, y de todas maneras siempre que esté presente con nosotros Casa Xochiquetzal, para quienes quieran apoyar. ¿Tienen algún número de cuenta o algo? Sí, lo traigo, si quieres te lo paso y lo subes. Ok, lo subo a la página, sí, perfecto. ¿Algún número de contacto también me lo das y lo subimos a la página? Sí, te doy todos los datos de contacto de Casa Xochiquetzal y el número de cuenta. Digo, el donativo, por más pequeño que sea, de verdad. De a peso no pasa nada, o sea, de verdad, o sea, un peso puede hacer la diferencia. Y de verdad, o sea, de peso en peso con tantos millones, pues vamos a juntar millones, entonces, ¿por qué no? Sí, y aunque no lo parezca, a veces hasta el kilo de tortillas, a ella les caen como caídas del cielo, ¿verdad que sí? Pues de repente hay que ir con el kilo de tortillas, ¿por qué no? Y también reciben vegetales o cosas. Sí. Pero ¿qué es lo que más comen? Porque también eso, igual yo les llevo alcachofas, pero no es algo que es demasiado elaborado, no sé. Pues, por ejemplo, llevarles arroz, frijol. Todos los días comen arroz y algún tipo de leguminosa. Eso sí les ayudaría. Sí, además muchísimo. No es tan perecedero. Leche también consumen, tortillas, cualquier tipo de verdura, porque también llevan una dieta pues controlada por el DIF para que sea como una dieta saludable. Entonces... Pero bueno, para no meternos en broncas, ya saben, el pesito, el arroz, el frijol o la lenteja, que también, ya me imagino las sopas de lenteja que hacen, qué rico. Y pues cualquier artículo no perecedero, atún también podría ser, papel higiénico. Papel higiénico, productos de limpieza también, productos de higiene personal también serían como sumamente útiles. Entonces ya saben, pueden hacer una bandejita mensual con cositas que les van a servir para que siga funcionando y sigan salvando la vida de muchas mujeres. Hacen sus artesanías, que justo quien vaya a Casa Xochiquetzal las va a poder ver, son muy lindas. Por si dicen, bueno, quiero contribuir, pero también llevarme algo, bueno, tienen sus artesanías. Todo va directamente para Casa Xochiquetzal. Perfecto, ¿no? Pues ya hay variedad y este 7 de septiembre es la mejor, es el mejor pretexto para ir a conocer Casa Xochiquetzal, comer rico, aportar, salir enriquecidos de panza, de corazón y hasta con cositas. Entonces no hay pretexto. Muy pronto esperemos ver nuevamente por aquí al querido Timo. Muchas gracias por tu presencia y pues a todas y todos ustedes, muchas gracias por escucharnos, por vernos. Para los que nos acompañan posteriormente ya como el programa grabado, gracias por escucharnos y esperemos que este tema les haya sido de utilidad para seguir entendiendo lo que es la discriminación y entonces poder seguir construyendo un mundo libre de
de discriminación. Muchas gracias y hasta luego. Hasta luego.